Y vamos a hablar de que una fe viva produce adoración. Cuando nosotros tenemos una fe viva, eso produce en nosotros desear, anhelar, adorar al Señor. Y para eso les voy a pedir que me acompañen a Marcos 14, del 3 al 9. Pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. ¿Qué les parece esta historia? Hermosa. Creo que hemos hablado muchas veces de ella, porque el Señor lo quiso así. Aquí en lo último vemos que Él dice que donde quiera que se hable del evangelio, siempre vamos a hablar de María. Y me gustaría que fuéramos un poquito al contexto de lo que estaba pasando en este tiempo. Para eso vamos a ir a Juan 12, del 1 al 3. Porque es bueno entender los contextos y eso es lo más bonito del evangelio. Que tenemos 4 evangelistas que cada uno da un punto, una observación diferente y nos complementa la enseñanza. Entonces, Juan 12 dice, el 1: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces, ¿qué estaba pasando? Aquí nos dice que eso fue 6 días antes de la Pascua. ¿Qué quiere decir eso? Que era la última Pascua de Jesús. Eran 6 días antes de su muerte. Y estaban en la casa de Simón, el leproso. Estaban en la casa de Simón el leproso, nos dice Marcos 14:3, ¿cierto? Vayamos al anterior, a Juan 11:53, capítulo anterior de donde estamos. Juan 11:53, 57. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. O sea, Jesús no estaba yendo a Betania, que es donde vive María, ni Lázaro ni Marta, porque él tenía una orden de arresto. Entonces cualquiera que lo fuera a ir a ver o lo viera por ahí, lo denunciaría y lo arrestarían y moriría. Pero Simón el leproso, Marta, María y Lázaro estaban muy felices por todo lo que Jesús había hecho en sus vidas. Simón era leproso y el Señor lo sanó, o sea, totalmente sano. Lázaro estaba, como leíamos en Juan 12:1, él había muerto y Jesús lo resucitó.
Entonces sus hermanas obviamente estaban muy emocionadas y muy felices por la obra que el Señor había hecho en la vida de Lázaro. Habían visto los milagros de Jesús. Y a pesar de que ellos estaban en persecución, Jesús dijo que quería ir allá. Él les dijo a los discípulos, vamos a ir a Betania. Y los discípulos le dijeron, Señor, ¿cómo se te ocurre que vamos a ir allá si tú tienes orden de arresto? ¿Qué tal? Eso lo vamos a ver en Juan 7:8. Juan 11, el 7 y el 8. ¿Lo tenemos? Dice, luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos aprenderte y otra vez vas allá. O sea, ellos estaban preocupados, obviamente, porque ellos... apedrearte. Es que está en cursiva. Apedrearte. Y otra vez vas a ir allá. Bueno, lo mismo, lo iban a matar. Pero a piedra. Entonces, los discípulos obviamente no querían ir porque pues ellos estaban en riesgo. Y todos los que estaban con Jesús también iban a estar en riesgo. O sea que, por ejemplo, si alguien está con orden de captura y llega a tu casa, ¿qué pasaría? Tú eres cómplice y también te arrestarían a ti por guardar a una persona que tiene orden de captura, ¿cierto? O sea que si hacían esta cena en la casa de Simón y estaba Marta y estaba Lázaro y estaba Jesús y estaban sus discípulos, ¿qué iba a pasar? ¿Qué les iba a pasar a ellos? Se los iban a llevar también, ¿cierto? Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado esa orden de captura. Ellos habían dicho que cualquiera que supiese dónde estaba Jesús, por favor lo reportara. Tenían una recompensa también. Entonces, pensando en todo esto, todo el contexto, a mí me vuela la imaginación y yo imaginaba un contexto como el de la iglesia. Y veo la representación allí, en este hermoso evangelio y en este hermoso pasaje, veo la representación de la iglesia y veo la representación de un culto de adoración. Y cada una de las personas que están en este evangelio están haciendo algo, están cumpliendo una función. Vemos en primer lugar que está la presencia del Señor. El Señor finalmente llegó allí, a la casa de Simón. Ahí está su presencia. Ahí está la presencia del Señor. Y Él es el que está presidiendo aquella cena. A Él es el que le van a rendir homenaje. Fueron todos a rendir un homenaje a Jesús por todas las cosas que habían hecho en Él. Vemos también a Lázaro, ¿cierto? Uno que había estado muerto, pero que el Señor había resucitado. Él era un testimonio vivo del poder del Señor. Él era el testimonio de lo que el Señor hacía. Y representa a aquellos que estando muertos en sus pecados, o sea, nosotros hemos sido resucitados de esa muerte, del pecado. Marta, ¿qué estaba haciendo Marta? Dice la Biblia que Marta servía. Marta servía expresando de ese modo. Sé que hemos hablado muchas veces de Marta, pero quise tomar el punto aquí de lo que estaba haciendo Marta. Y Marta estaba sirviendo. Y en la iglesia hay muchos servidores, muchas personas que vienen a servir. Y era la forma de que ella tenía para demostrar el amor que sentía hacia Jesús. Y estaba María, que también tenía una propia forma de manifestar su amor ante el Señor, y era ungirlo, ¿cierto? Con un aceite puro. Y vamos a centrarnos, después de esta pequeña introducción, vamos a centrarnos en María, en lo que hizo María, no dejando de pensar en lo que cada uno hacemos en la iglesia y cómo servimos al Señor, porque todos estamos
sirviendo de diferentes formas. Y no quiere decir que aquí hubiera uno más importante que el otro. Al final vamos a ver la conclusión. Todos estaban sirviendo, todos estaban adorando, pero vamos a ver quién escogió la mejor parte. Entonces, una fe viva produce un acto de adoración puro. ¿Sí la cogimos? Una fe viva produce un acto de adoración puro. Eso es lo que hace. Vamos a leer, por favor, Juan 3, Juan 12:3. Tenemos, dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Entonces, ¿qué fue lo que ofreció María? ¿Qué ofreció ella? Lo mejor que tenía. Entonces dice que tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. El nardo era una planta originaria de la India, eso era el nardo, cuyo aceite se usaba como perfume o como ungüento. Y una libra equivalía a unos 327 gramos. Con 327 gramos de una sustancia concentrada se puede hacer por lo menos durante 10 años perfumes, porque eran 300 gramos de una sustancia totalmente concentrada. Era una cantidad enorme, ¿cierto?, de perfume. Y ya que el nardo puro es altamente concentrado, pues su precio también era así. Vemos en Lucas 10:38, Jesús estaba yendo a la aldea, ¿cierto? Y estaba esta mujer, Marta, que le recibió en su casa. Y ella tenía a su hermana, que es María, la cual sentada a los pies de Jesús oía su palabra. María, desde el comienzo, desde el inicio, ella siempre prestó atención a las palabras de Jesús. Ella siempre que podía estar en la presencia de Jesús, ella le gustaba escuchar a Jesús, escuchar su voz, escuchar su instrucción y llenarse del conocimiento del Señor. Entonces, por eso a ella lo que costaba este perfume, que dice la Biblia que eran más o menos 300 denarios, hizo el cálculo Judas, cuando Judas estaba diciendo que era mucho mejor que se le hubieran dado a los pobres, él decía, eso más o menos cuesta 300 denarios. Y un denario era el pago por un día de trabajo. O sea que 300 denarios es más o menos lo que una persona recibe en un año de salario. Era un perfume muy costoso. Y era, como decía Martica, la posesión más valiosa que seguramente María tenía. Pues imagínense no tener guardado lo que se gana en un año en la casa. ¿Qué no haría uno? ¿Cierto? De pronto sí era una posesión demasiado valiosa para María. Y ella la tenía ahí. Pero a ella no le interesó entregar, ofrecer eso al Señor. Ella no pensó en el precio en ningún momento. No pensó en de pronto qué tal más adelante yo me quedé sin trabajo, me quedé sin esposo. Bueno, no sé, tantas cosas que uno piensa en un momento de crisis, por ejemplo, en este tiempo que estamos viviendo. Y que necesitamos dinero. Aquí en la tierra todos necesitamos dinero. Y si yo tengo
un salario de un año ahorrado en mi casa ahí guardado, representado en esto, pues yo digo, no, aquí con esto me soluciono la vida, no necesito más. Pero María no pensó en nada de estas cosas. Ella no pensó en eso. Ella quiso ofrecer eso al Señor. Ella quería darle al maestro lo mejor que tenía. No le entregó algo que no apreciara o que le sobrara o algo que no valía para nada. Ella no hizo como los israelitas, ¿se acuerdan? En Malaquías 1:8, ahí nos habla que entregaban el cabro ciego, el que le faltaba la patica, la paloma sin alas, o sea, lo que no servía ya para vender, eso era lo que ellos hacían para ofrendar. Esa era la ofrenda que ellos llevaban. Y por eso el Señor los exhortó ahí en Malaquías 1:8, para que lo lean en sus casas. Ella no hizo eso, ella no vino a traer lo que le sobraba, ella entregó lo mejor y buscó. Yo me imagino que cuando ella dijo, va a venir el Señor, porque pues obviamente le estaban organizando la cena, ella buscó lo mejor para el Señor, ella buscó lo mejor. También podemos notar ahí que ella hubiera podido, si es un perfume tan concentrado que sirve para por lo menos hacer durante muchos años muchos perfumes, ella hubiera podido regar ante el Señor una sola gota, ¿cierto? O sea, ¿para qué todo el perfume si hubiera podido solamente escoger una gota y con esa gota hubiera quedado todo el Señor ungido totalmente? Pero ella no quiso entregar una gota, ella quiso entregarlo todo, todo. Eso es lo que muestra el amor y la generosidad que tenía María ante Jesús. Ella lo amaba. Y una forma de saber que existe el amor es amando. Yo sé que el amor existe si yo amo, porque yo lo he sentido. O sea, yo no puedo decir yo amo a alguien si odio a todo el mundo, porque no lo he sentido. Pero ella sabía que amaba a Jesús porque lo sentía, en el fondo de sus entrañas sentía ese amor por el Señor. Y me gusta mucho porque dice que cuando María ofreció eso, toda la casa se llenó de ese olor del perfume. Ella estaba ofreciendo un sacrificio de olor grato. Y me gustaba mucho porque estudiando esto encontraba en los primeros 5 capítulos de Levítico, nos habla de los sacrificios y de las ofrendas. Y nos dicen cuáles son los sacrificios, cuáles son las ofrendas y cuáles son los holocaustos. Y cada uno tiene algo específico para ofrecer. Entonces el primero está, o uno, ustedes pueden leer, hay muchos, pero uno de los que hablan allí es el sacrificio del pan. Entonces ellos ofrecen un animal entero, pero este animal se ofrece en 3 partes. La primera parte va para el Señor, la segunda parte va para el sacerdote y la tercera parte va para el israelita que estaba ofreciendo esa adoración. Generalmente este sacrificio era por acción de gracias. Alguien que estaba muy contento por todo lo que el Señor había hecho decía, yo quiero ofrecer un sacrificio de pan, le llamaban así, y lo ofrecía. Entonces estaba dividido en 3 partes. Pero había otro sacrificio que era el sacrificio por el pecado. Y este sacrificio tenía también la peculiaridad de que igual se cogía el animal completo, pero se dividía en 2 partes. Una parte era para el Señor y otra parte era para el sacerdote. O sea, aquí el israelita que ofrece el sacrificio no obtiene nada. Y el tercero, y es el que más me encanta, y es del que vamos a hablar precisamente, es el sacrificio de holocausto. Y el holocausto es que
cogen todo el animal completo, lo queman, lo ponen en el fuego, totalmente completo, y todo es para el Señor, es completamente para Él, entero. Y dice la Biblia que cuando este animal se quema, su olor es un olor fragante, es un olor grato delante del Señor. Y si lo tipificamos con la historia que estamos leyendo, lo que María está ofreciendo aquí es un sacrificio de holocausto. Ella estaba ofreciendo un holocausto para el Señor. Ella estaba entregando por completo todo lo que tenía. Ella no se guardó nada para sí, sino completamente todo lo entregó para el Señor. Entonces, en todo esto podemos ver que la adoración, que es lo que hemos venido hablando, una fe activa produce adoración, es una entrega total. Eso es la adoración. Es cuando yo me entrego por completo, cuando entrego todo lo que soy sin dejar nada para mí, todo para el Señor, ni siquiera una parte, sino es una ofrenda de holocausto. Me entrego completamente. Y me gustaba el ejemplo que nos dice Pablo en Romanos 1:2. Romanos 12, versículo 1 y versículo 2. ¿Tenemos? Dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Él nos dice aquí que nos presentemos como sacrificio vivo, y eso era lo que estaba pasando en el holocausto. Se presentaba el animal vivo completamente y se quemaba por completo, por completo. Y eso era tan hermoso que daba un olor fragante delante del Señor. Y eso es lo que el Señor desea de nosotros, que seamos un sacrificio vivo. La pregunta que nos debemos hacer es si realmente nos está costando ser hijas de Dios, si realmente estamos viviendo en una fe activa, si nuestra fe realmente es activa. Ayer hablábamos en Siervas para su Gloria que si a nosotras el haber sido hijas de Dios, el haber sido llamadas, escogidas por Él, no arde en nosotros el deseo de estar en la iglesia por la mañana, por la tarde, por la noche, de predicar la palabra, de hacer la obra del Señor. Si no arde en nosotros, entonces preguntémonos: hija, ¿cuál hija? ¿Cuál hija? ¿Cuál hija somos? Y yo te quiero hacer esta pregunta hoy un poco confrontante. ¿Qué estás ofreciéndole tú al Señor? ¿Qué le estás dando tú? ¿Estás ofreciendo lo mejor de ti? ¿Estás ofreciendo todo? ¿O te estás reservando algo para ti? Para gastarlo en la vanidad de esta vida. Porque cuando nos gastamos cosas para nosotros es simplemente porque las queremos gastar en las vanidades que nos ofrece el mundo. Y pues yo con eso no estoy diciendo que dejemos de vivir normal aquí, porque necesitamos trabajar, necesitamos comer, ¿cierto? Pero sí podemos dar cada vez más. Y Dios lo sabe, y ustedes también. Yo lo sé. Pero aquí tenemos el mejor ejemplo de todos. Porque si María es un excelente ejemplo de lo que es una entrega total, tenemos al mejor ejemplo que entregó todo. Y ese es el Señor Jesucristo. Leamos Efesios 5, del 1 al 2. Dice la palabra: sé pues imitadoras
imitadores o imitadoras, en este caso le voy a colocar la A. Sé pues imitadoras de Dios como hijas amadas. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotras, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Señor se entregó por completo. Una sola gota de la sangre del Señor nos hubiera podido salvar. ¿Ustedes creen eso? Pero Él no hizo eso. Él se hubiera podido cortar aquí el dedito y regarlo y ya. Pero Él no hizo eso. Él se quiso entregar por completo. Dice que hasta la muerte y muerte de cruz. Por completo se entregó el Señor. Sí, Señor. Exactamente. Se entregó completamente, completamente. Y a mí me gustaría que siempre que tenemos una fe viva, una fe que adora al Señor, esa fe ofrece algo, ¿cierto? Que fue lo que ya vimos. Ella ofreció el perfume de nardo. Y también tiene un propósito. ¿Con qué propósito María ofreció esto? Como lo hablamos desde el principio, tanto María como los demás miembros de la familia estaban demasiado agradecidos con lo que Jesús había hecho con Lázaro. Imagínense que una persona que ustedes aman, que ha muerto, la resuciten. ¿Ustedes cómo estarían? Los que tienen personas cercanas que han muerto. Estaríamos muy, muy agradecidos con el Señor. Entonces, ella quería responder ese amor que Jesús había entregado a ellos. Y ella no escatimó nada. No pensó, esto cuesta mucho, con esto podría vivir no sé cuánto tiempo. Ella simplemente entregó ese costoso perfume y estaba queriendo expresarle amor al Señor. Y por eso lo entregó de forma abundante y generosa. Y el amor es eso, es abundante y es generoso. Cuando yo amo, entrego. Por eso la única forma de que yo sé que amo es porque doy. Si tú dices que amas a alguien, a un amigo, a una amiga, a un hermano, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, ¿tú das? Los que somos mamás aquí sabemos que nosotros damos más, quisiéramos dar todo, ¿cierto? Porque amamos a nuestros hijos increíblemente. Y así ella quiso expresar su amor. Ella no solamente quiso expresar su amor, sino quiso mostrarle a Jesús el respeto que sentía por él, la autoridad que sentía por él. Por eso vemos todas las veces que ella estaba, siempre donde estaba Jesús estaba María ahí escuchándolo. Ella le apasionaba escuchar a su maestro, le apasionaba escuchar a su Señor. Ella estaba feliz donde estaba. Y ella quería mostrarle la admiración que tenía, que él era valioso para ella y que ni siquiera este perfume tan valioso podría pagar todo lo que el Señor había hecho por ella. Yo creo que ninguna de nosotras podemos darle algo a Jesús que pueda pagar lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Piensa usted que podría darle a Él que lo pudiera enamorar, que lo pudiera impresionar? Nada. El Señor ya sabe todo. Y ella, aunque sabía que no lo podía impresionar, aunque sabía que no podía dar o pagar de alguna manera todo lo que había recibido de parte del Señor, aunque ella sabía eso,
Ella no lo escatimó ni lo pensó, simplemente lo dio. Y eso muestra una devoción sin límites. Y devoción es precisamente eso, es una entrega total. La devoción es eso, una entrega total. Y ella mostró una devoción sin límites. Aquí dice que ella lo entregó de una forma. ¿De qué forma lo entregó? Esto nos dice que ungió sus pies, ¿cierto? En Juan 12, nos dice que ella ungió los pies del Señor. En Marcos dice que ella ungió su cabeza y de ahí se regó a sus pies. Pero lo más lindo de esto son dos cosas. En ese tiempo, la costumbre era que cuando llegaban un visitante, un huésped o alguien a mi casa, un invitado, se dice huésped, no es un invitado, a mi casa venía alguien a lavarle sus pies, porque caminaba muchísimo, tenían sandalias, los pies descalzos, la arena se metía en sus pies porque era un desierto, resecaba su piel y pues era un refrigerio increíble que alguien le lavara los pies y descansara. O sea, eso era algo normal. Lo que estaba haciendo María ahí no tenía nada anormal, por decirlo de alguna manera. Porque era normal que una mujer fuera y lavara los pies de los invitados. Pero hay dos cosas que no son normales que hizo María. La primera es que ungió los pies de Jesús con este aceite tan costoso. Y lo segundo es que ella no cogió una pañoleta, una toalla, no sé cómo se llamaba en ese tiempo, se las debo, pero cogió sus cabellos. Yo no sé si para ustedes, lo más valioso para una mujer es el cabello. Bueno, por lo menos para mí. Todo el tiempo nos lo arreglamos, nos echamos aguacate, bueno, mayonesa y una cantidad de cosas para tener el cabello lindo. Las mujeres queremos mucho nuestro cabello, la mayoría, ¿sí? No sé si todas, pero la gran mayoría cuidamos el cabello y queremos verlo lindo, brillante. Nos bañamos hasta con agua fría para que nos brille más. Bueno, hacemos una cantidad de cosas para que el cabello se nos vea lindo. Y ella utilizó sus cabellos, para enjugar los pies del Señor. Qué hermoso, qué hermoso. Aquí nos muestra esa entrega tan increíble, esa entrega que tenía ella hacia el Señor. Y vemos que María está en 3 episodios en la Biblia, se habla de ella. La primera está cuando María estaba a los pies del Señor y había estado escuchando su palabra. Eso lo vemos en Lucas 10:39. Ya lo leímos. Ella estaba sentada cuando el Señor estaba allí, estaba escuchando la palabra. Luego la volvemos a ver a los pies del Señor. Ella, cuando estaba feliz, estaba con el Señor a los pies. Pero cuando estaba triste también. Y el momento más triste fue cuando su hermano Lázaro murió. Y yo me imagino la escena, estaba María allí y el Señor venía. Y ella salió corriendo y se postró a sus pies. Y le dijo: Señor, si hubieras llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Ella depositó su alegría en el Señor y depositó su tristeza en el Señor. Y luego, cuando vino aquí a ungirle, aquí en Juan, capítulo 12, vemos que ella enjugó sus pies con un aceite y con sus cabellos. Y aquí nos damos cuenta y nos da un ejemplo increíble de que a los pies del Señor y postradas ante Él es que podemos hacer todas las cosas. Es allí donde podemos hacer todas las cosas. Y algo que me
impresiona de María, ella, una fe activa hace que nosotros soportemos las críticas, porque María estaba enfocada. Cuando María fue allí a ungir al Señor, ella estaba enfocada en lo que estaba haciendo. Y muy seguramente muchas personas, vimos que lo decía en la palabra, criticaron y decían: ese dinero se hubiera podido dar a los pobres. Y el Señor dijo: a los pobres siempre los vas a tener, pero a mí no. Y a él no le importó lo que estaban murmurando alrededor de ella mientras ella estaba haciendo esto. Mucha gente estaba allí en esa casa, y entre esos estaban sus 12 discípulos. En ese tiempo todavía estaba Judas, y Judas fue uno de los que habló esto. Judas fue uno de los que dijo que eso era mejor entregarlo a los pobres. Y dice allí que él no lo decía porque realmente le importaban los pobres, sino porque él se quedaba con los diezmos. ¿Sí se acuerdan? Y así es la gente, y siempre te van a criticar, hagas las cosas bien o las hagas mal, pero qué mejor que sea haciendo la obra del Señor, que te juzguen por hacer la obra, que te juzguen por hacer las cosas bien. Eso es lo más lindo. Y lo otro es que una fe activa produce sabiduría, y eso fue lo que pasó con María. Ella entendió quizás lo que los discípulos de Jesús no habían entendido. Acuérdense que al principio hablamos de que faltaban 6 días para la Pascua, y Jesús venía hablándoles a ellos de su sepultura, de su muerte. Y mientras Jesús les estaba hablando a ellos estaban peleándose que quién iba a ser el primero, que quién iba a ser el mayor, que quién iba a estar a la derecha. Estaban pensando que cuando vinieran, que Jesús cuando se devolviera aquí, mejor dicho, él iba a despojar a Herodes, iba a entronarse como rey, y cada uno de ellos iba a tener un curul. Ellos estaban en eso. María no. María sabía que venía próximamente, que Jesús iba a partir, y quizás era la última vez que lo iba a ver. Ella lo había entendido. Había tenido la sabiduría para escuchar al Señor y para entender lo que el Señor tenía para ella. Y así es, a los pies del Señor es donde nosotros podemos entender todo lo que necesitamos. Por eso yo quiero invitarlas a que cantemos esta última canción, que le digamos al Señor con nuestro corazón, como cantamos ahorita: te quiero adorar, te quiero servir. Que nos quedemos allí, que entreguemos lo mejor de nosotros. Si tú sientes que estás dando algo, si tú sientes hoy que tú estás dando mucho, eso es poco. Nada de lo que tú hagas o nada de lo que tú des es demasiado para el Señor. Con nada lo vas a sorprender. Así que pongámonos de pie, vamos a orar y vamos a terminar con esta canción. Amado Señor, muchas gracias, Rey del Cielo. Gracias, Señor, por mostrarnos, Señor, esta mujer tan hermosa como ejemplo. Gracias por mostrarnos a esta María, Señor, como un gran ejemplo para nosotras como mujeres, Señor. Permítenos, Señor, ofrecerte un holocausto, Señor, una entrega total, una devoción total ante ti, Rey del Cielo. Nada de lo que nosotros hagamos, nada de lo que digamos, nada de lo que creamos, Jesús, es suficiente. Permítenos cada vez más, Señor, examinar nuestro corazón, examinar nuestra mente, examinar nuestra vida. Guíanos, Señor, por la senda del justo, Rey del Cielo. Ayúdanos, Señor, a ser sabias como María y
somos débiles, pero en ti está la perfección.